Bienvenidos de nuevo a mi canal, su fuente número 1 de chismes, análisis y predicciones sobre nuestras series turcas favoritas. Estoy súper emocionada de estar aquí hoy con ustedes porque, agárrense fuerte, la noticia que les traigo es de las que te hacen saltar del sofá. Si eres nuevo por aquí, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos. Y si ya eres parte de esta maravillosa comunidad, sabes que los quiero con locura. Hoy, como ya habrán adivinado por el título, vamos a hablar de Amor 101. Sí, señoras y señores, Amor 101 Hectare ha sido renovada para otra temporada. Pueden oír mis gritos de emoción desde aquí. La verdad es que aunque la primera y segunda temporada nos dejaron con el corazón en un puño, y algunos incluso con un poquito de rabia por ese final, la confirmación de una nueva entrega nos da la esperanza de que todas nuestras preguntas sean respondidas y que los personajes que tanto amamos tengan el final que se merecen. Ahora, antes de que nos lancemos de lleno a analizar lo que podríamos esperar de esta nueva temporada, quiero recordarles brevemente de qué iba Amor 101 para aquellos que no la han visto, o para refrescar la memoria de los más olvidadizos. La serie nos presenta a un grupo de estudiantes inadaptados en un instituto turco que están al borde de la expulsión. Para evitarlo, conspiran para que su adorada profesora Burcu se enamore del nuevo entrenador de baloncesto Kemal. A lo largo de la serie vemos cómo estos jóvenes, al intentar manipular el amor de otros, terminan descubriendo el suyo propio, enfrentándose a problemas de amistad, familia y, por supuesto, amor, todo ello ambientado en la Turquía de los años 90. Las dos primeras temporadas fueron un torbellino de emociones, ¿verdad? Tuvimos momentos súper tiernos, reímos a carcajadas, sufrimos con las traiciones y lloramos a moco tendido. Pero, seamos honestos, el final de la segunda temporada nos dejó con más preguntas que respuestas. ¿Qué pasó realmente con Burcu y Kemal? ¿Cómo evolucionaron las relaciones entre Eda, Osman, Sinan, Kerem e Ik? ¿Qué fue de la vida de cada uno de ellos después de graduarse? Y aquí es donde empieza la especulación. Ahora que sabemos que habrá una nueva temporada, ¿qué podemos esperar? Bueno, para empezar, creo que es muy probable que veamos un salto temporal. La serie podría situarse varios años después de los eventos de la segunda temporada, mostrando a nuestros personajes ya adultos, lidiando con los desafíos de la vida profesional y personal. Esto permitiría explorar nuevas dinámicas y conflictos, y también nos daría la oportunidad de ver cómo han madurado desde la época del instituto. Una de las preguntas más importantes que esperamos que se responda es, obviamente, ¿qué pasó con Burcu y Kemal? Su historia de amor fue el catalizador de toda la serie, y su destino final quedó en el aire. ¿Lograron superar los obstáculos y construir una vida juntos? ¿O la presión social y las diferencias terminaron separándolos? Personalmente espero que hayan encontrado la felicidad, pero ya sabemos que las series turcas no tienen piedad con nuestros corazones. Otra cosa que me encantaría ver es una mayor profundización en las historias individuales de cada uno de los 5 estudiantes. Eda con su espíritu libre y su talento artístico, Osman, con su sensibilidad y su deseo de encontrar su lugar en el mundo, Sinan, con su rebeldía y su lucha contra sus propios demonios, Kerem, con su impulsividad y su necesidad de aceptación, e Ik, con su inteligencia y su determinación. Cada uno de ellos tiene un potencial enorme para desarrollar historias complejas y conmovedoras. También sería interesante explorar las consecuencias de sus acciones en el pasado. ¿Siguen sintiendo el peso de sus errores? ¿Han logrado perdonarse a sí mismos y a los demás? ¿Cómo han influido sus experiencias en el instituto en sus vidas adultas? Creo que hay mucho material para trabajar aquí. Además, no podemos olvidarnos de los nuevos personajes que podrían aparecer en esta temporada. Tal vez veamos a sus parejas, sus hijos, sus compañeros de trabajo. Personas que aporten nuevas perspectivas y desafíos a sus vidas. La introducción de nuevos personajes siempre añade un toque de frescura a la serie. Y hablando de frescura, también espero que la nueva temporada mantenga el equilibrio entre drama y comedia que caracterizó a las primeras entregas. Amor 101 supo combinar momentos de gran intensidad emocional con situaciones divertidas y entrañables, creando una atmósfera única y adictiva. Sería genial que la serie continuara explorando temas importantes como la amistad, el amor, la identidad y la aceptación, pero sin perder ese toque de humor que la hace tan especial. Ahora, sé que muchos de ustedes se preguntan si el elenco original regresará. Siendo honesta, no tengo información oficial al respecto.
Sin embargo, teniendo en cuenta que la historia se centrará en sus vidas adultas, es lógico pensar que al menos algunos de los actores principales volverán a interpretar sus papeles. Crucemos los dedos para que así sea. Sería muy difícil imaginar Amor 101 sin Kubilay Aka, Alina Voz, Mert Yazkolu, Selahattin Paal e İpek Failais Yazk. En cuanto a la fecha de estreno, todavía no hay nada confirmado. Pero basándonos en los tiempos de producción de las temporadas anteriores, podríamos esperar que la nueva entrega llegue a Netflix a finales de este año o a principios del próximo. La espera va a ser larga, lo sé, pero estoy segura de que valdrá la pena. Mientras tanto, podemos aprovechar para volver a ver las 2 primeras temporadas, analizar cada detalle y crear nuestras propias teorías sobre lo que podría pasar. Y por supuesto, podemos seguir comentando y compartiendo nuestras opiniones en las redes sociales. La comunidad de fans de Amor 101 es una de las más activas y apasionadas que conozco, y me encanta formar parte de ella. Así que, mis queridos amantes del drama turco, eso es todo por hoy. Espero que este vídeo les haya gustado y que estén tan emocionados como yo por el regreso de Amor 101. Resumiendo, tenemos la confirmación de una nueva temporada, la esperanza de que se resuelvan todos los cabos sueltos, la posibilidad de un salto temporal, la expectativa de nuevas historias y personajes y, por supuesto, la promesa de mucho drama, romance y emoción. Muchísimas gracias por ver este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado mucho este análisis de lo que podría pasar en la nueva temporada de Amor 101. No olviden dejarme en los comentarios qué es lo que más esperan ver en esta nueva entrega. ¿Qué preguntas quieren que se respondan? ¿Qué personajes quieren que tengan un final feliz? Quiero saber sus opiniones. Y ahora, antes de despedirme, les recuerdo que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis próximos análisis y predicciones sobre series turcas. Me ayudan muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Y no se olviden de activar la campanita para que YouTube les notifique cada vez que suba un nuevo vídeo. Los quiero un montón y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Pero esperen, que aún no hemos terminado. Porque, como ya saben, a mí me gusta profundizar en los temas y dejarles con la información más jugosa y las teorías más descabelladas. Así que prepárense para un análisis extendido de todo lo que podríamos ver en esta esperadísima tercera temporada de Amor 101. Vamos a empezar por el elefante en la habitación, el salto temporal. Esta es, en mi opinión, la opción más probable y la más interesante. Imaginemos a nuestros personajes 10, 15, incluso 20 años después. ¿Dónde estarían? ¿Qué estarían haciendo? ¿Seguirían manteniendo el contacto? Las posibilidades son infinitas. Eda, por ejemplo, siempre tuvo un talento innato para el arte. La vemos convertida en una artista reconocida, exponiendo sus obras en galerías de todo el mundo. O quizás eligió un camino más alternativo, viviendo en una comunidad artística y dedicándose a crear sin las presiones del mundo comercial. Tal vez, influenciada por los eventos del pasado, se dedica a la terapia artística, ayudando a otros a expresar sus emociones a través del arte. Me encantaría verla con un estilo bohemio chic, viviendo en un taller lleno de colores y pinceles. ¿Y Osman, nuestro chico sensible y leal, habrá logrado encontrar su lugar en el mundo? Siempre fue un poco indeciso y le costaba tomar decisiones. Lo vemos trabajando en un empleo estable, quizás en una biblioteca o en una librería, rodeado de libros y tranquilidad. ¿O se atrevió a seguir sus sueños y se convirtió en escritor, publicando novelas con personajes inspirados en sus amigos del instituto? Quizás incluso escribe una novela sobre su experiencia en Amor 101, revelando secretos y confesiones que nunca se atrevió a contar. Luego tenemos a Sinan, el rebelde sin causa. ¿Habrá logrado domar sus demonios y encontrar la paz interior? Lo vemos trabajando en una ONG, ayudando a jóvenes en riesgo de exclusión social. O quizás se dedicó a la música, formando una banda de rock y canalizando su ira y frustración a través de letras potentes y melodías explosivas. Incluso me lo imagino trabajando como consejero en un instituto, utilizando su propia experiencia para guiar a los jóvenes problemáticos. Y Kerem, el impulsivo y extrovertido Kerem, ¿habrá aprendido a controlar sus impulsos y a tomar decisiones más racionales? Lo vemos como un exitoso hombre de negocios, dirigiendo una empresa familiar y demostrando su valía a su padre.
O quizás eligió un camino más creativo, convirtiéndose en actor o presentador de televisión, aprovechando su carisma y su energía arrolladora. Quizás incluso abre un gimnasio, canalizando su energía en el deporte y ayudando a otros a ponerse en forma. Finalmente Ike, la inteligente y determinada Ike, ¿habrá alcanzado todas sus metas y sueños? La vemos como una abogada de prestigio, defendiendo los derechos de los más vulnerables. O quizás se dedicó a la investigación científica, buscando soluciones para los problemas del mundo. Incluso me la imagino como una política, luchando por la igualdad y la justicia social. Definitivamente sería una líder inspiradora. Pero volvamos a Burcu y Kemal. Su historia es el corazón de Amor 101 y su destino final es crucial para el impacto emocional de la serie. Si la nueva temporada se sitúa varios años después, podríamos verlos como una pareja madura, enfrentando los desafíos de la vida en común. ¿Habrán tenido hijos? ¿Habrán superado las dificultades económicas y las presiones sociales? ¿Seguirán enamorados como el primer día? Personalmente me encantaría verlos felices, pero creo que también sería interesante explorar las complejidades de una relación a largo plazo. Tal vez hayan tenido momentos de crisis, dudas y arrepentimientos. Tal vez hayan necesitado terapia de pareja para superar sus problemas. Pero al final espero que hayan logrado construir una relación sólida y duradera, basada en el amor, el respeto y la confianza mutua. Pero, ¿y si no terminaron juntos? ¿Y si la presión social y las diferencias terminaron separándolos? ¡Ay, qué drama! En ese caso podríamos verlos lidiando con el dolor de la separación, intentando rehacer sus vidas y buscando el amor en otros lugares. Quizás Burcu se dedica a su trabajo como profesora, inspirando a nuevas generaciones de estudiantes. Quizás Kemal se muda a otra ciudad y empieza una nueva vida lejos de Estambul. Incluso podríamos verlos reencontrándose años después, en una situación inesperada. Tal vez se cruzan en una conferencia, en un evento benéfico o incluso en la boda de uno de sus antiguos alumnos. ¿Sentirán la misma chispa que antes? ¿Se darán una segunda oportunidad? ¡Ay, el amor es tan complicado! Y hablando de los antiguos alumnos, ¿qué papel jugarán en la nueva temporada? ¿Seguirán siendo amigos? ¿Se habrán distanciado con el tiempo? ¿Habrán surgido rivalidades y conflictos? Me encantaría verlos reunidos en una boda, en un funeral o en una reunión de antiguos alumnos. Sería una oportunidad perfecta para recordar viejos tiempos, revivir anécdotas divertidas y resolver viejas rencillas. También sería interesante explorar la relación de cada uno de ellos con sus padres. ¿Han logrado reconciliarse con ellos? ¿Han superado los traumas del pasado? ¿Siguen sintiendo la presión de sus expectativas? La familia es un tema recurrente en las series turcas, y Amor 101 no es una excepción. Y no nos olvidemos de los nuevos personajes. Siempre son una inyección de energía fresca. Tal vez veamos a las parejas de los antiguos alumnos, con sus propios dramas y secretos. Tal vez veamos a sus hijos, lidiando con los problemas de la adolescencia y buscando su propia identidad. Tal vez veamos a sus compañeros de trabajo creando nuevas dinámicas y conflictos. Incluso me imagino a un nuevo grupo de estudiantes inadaptados, siguiendo los pasos de Eda, Osman, Sinan, Kerem e Ik. Sería una forma de rendir homenaje a las primeras temporadas y de explorar temas relevantes para la juventud actual. Y hablando de temas relevantes, ¿qué problemas sociales y políticos abordará la nueva temporada? ¿La crisis económica? ¿La desigualdad de género? ¿La intolerancia religiosa? Las series turcas no tienen miedo de abordar temas controvertidos, y Amor 101 podría utilizar su plataforma para generar debate y conciencia. Por último, pero no menos importante, ¿qué estilo visual tendrá la nueva temporada? ¿Mantendrá la estética de los años 90? ¿O adoptará un estilo más moderno y contemporáneo? Me encantaría ver una mezcla de ambos. Podríamos ver flashbacks de los años 90 con la ropa, la música y los peinados de la época, contrastando con el estilo actual de los personajes. Y por supuesto, no podemos olvidarnos de la banda sonora. La música jugó un papel fundamental en las primeras temporadas, creando una atmósfera nostálgica y emotiva. Espero que la nueva temporada continúe utilizando canciones turcas clásicas, pero también que incorpore temas más modernos y actuales. Uf.
Creo que ya hemos cubierto todos los aspectos importantes de la nueva temporada de Amor 101. Ahora solo nos queda esperar pacientemente a que Netflix revele más detalles y finalmente, nos deleite con esta esperadísima entrega. Así que, mis queridos adictos al drama turco, eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este análisis extendido y que estén aún más emocionados por el regreso de Amor 101. Recuerden que la espera valdrá la pena, y que juntos podemos seguir especulando, teorizando y compartiendo nuestra pasión por esta maravillosa serie. No olviden dejarme sus comentarios y opiniones. ¿Qué les pareció este análisis? ¿Qué es lo que más esperan ver en la nueva temporada? Quiero saber sus pensamientos. Y ahora sí, me despido. Los quiero un montón y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y no olviden suscribirse y activar la campanita. Es gratis y me ayuda muchísimo. Gracias. Chao, chao.